Bienvenidos a la transmisión especial de Canal C del Congreso IAEF anual que se realiza en Córdoba. Estamos acá en el Sheraton Córdoba Hotel y vamos a tener un programa especial con distintos entrevistados, importantes panelistas y también con entrevistadores y periodistas de la casa. José, los especialistas, inclusive los que están en el extranjero, apoyan el plan que está llevando adelante el gobierno, un ajuste muy serio, pero al mismo tiempo tienen dudas de si esto, dependiendo del resultado electoral, puede continuar. ¿Está suficientemente anclado este esfuerzo? Bueno, depende mucho del resultado electoral, diría casi en su totalidad. Y el resultado electoral, la contienda electoral es un escenario binario. El gobierno, si triunfa y consigue un nuevo mandato, tiene todos los incentivos para continuar con el programa, cambiarlo por un programa con un perfil más de largo plazo. Eso va a involucrar reformas y algunas modificaciones, pero básicamente va a seguir por el cauce que ha tomado hasta ahora. Y gran parte del esfuerzo no va a ser desaprovechado, va a servir como plataforma. Si el gobierno cambia, es probable que cambie también la política económica, que cambie y sea creciente de alguna manera la incertidumbre política. Parece difícil, pero es un examen, ¿no?, para el electorado argentino, y el votante va a tener la posibilidad de decidir si quiere seguir por acá o si quiere dar alguna marcha atrás. No, seguro, porque a mucha gente esto le está pegando y muy duro en el bolsillo. Exacto. Ya se sabe que la gente cuando mira con este señor de aquí, y eso es complicadísimo, porque aparentemente si se están comenzando, y esta es la opinión tuya que estoy pidiendo, se están comenzando a ver algunos cambios en la tendencia, ¿no? Sí. La caída era muy fuerte en la economía real a fines del año pasado, por lo menos hasta noviembre. De diciembre en adelante hubo señales durante 3 meses de recomposición, obviamente muy lenta. Después hubo un traspié con la volatilidad de marzo. La economía real también sintió el impacto y daría la sensación de que se ha retomado un sendero positivo. Pero si uno saca el agro, que claramente tiene una postura, una contribución muy positiva, el resto todavía está en una situación, yo diría, intermedia, donde hay áreas y sectores donde uno ve una mejoría y otras donde no todavía. José, vos sabés que simultáneamente con el llamado efecto Pichetto han comenzado a llegar dólares desde el exterior y la divisa está planchada, está en niveles que muchas veces para las operaciones mayoristas está por debajo del 43. Sí. ¿Cuánto dura esto? La idea del gobierno, porque esto no es casualidad, esto arranca con la determinación del fondo de conceder algo que pedía el gobierno, que era la posibilidad de intervenir en el mercado de cambios sin esperar a llegar a la banda, al tramo superior de la banda de intervención. Tenía 50 y pico, 52. Eso era 51 monedas en su momento y ajustaba. Cuando se supo que el Banco Central tenía esa posibilidad, la verdad que no lo tuvo que utilizar, porque el mercado dejó de presionar en ese sentido. Y el otro elemento que conlleva esta situación es el resultado de las encuestas. Te diría, primero la fórmula Fernández-Fernández, que calmó un poco los nervios, y después el efecto Pichetto, como vos señalaste. Ahora, que haya calmado la fórmula Fernández-Fernández es para alguno que no conoce cuál es la realidad política. ¿No? Así es, la realidad así política es que la que manda ahí es la señora. Sí, pero igual ese efecto se notó, y el de Macri-Pichetto más, y entonces diría que esto dura mientras las encuestas señalen estas tendencias y estas tendencias no cambian. Ahora, dentro de este panorama recesivo, ¿a qué sector le otorgas mayores posibilidades de surgir más rápidamente? El agro lejos, porque ya está en esa etapa muy clara. Algunos sectores expuestos, digamos, o que se puedan beneficiar de la demanda del exterior. Por ejemplo, estamos viendo carnes fuertes y algunos renglones, ¿no? Y después diría, quizás no con una capacidad de sostenerse mucho tiempo, pero una de las políticas económicas que se está aplicando ahora con mucha intensidad es tratar de mejorar los ingresos. Y entonces tenemos ajustes en la AUH, en jubilación, paritarias, y eso puede recomponer un poco el consumo en el corto plazo. Quizás no sostenerse en el tiempo. Martín, ¿cómo estás viendo la conducción del Banco Central en este momento? Como una conducción de emergencia, en términos que
estamos dentro de un programa de emergencia, no tenemos un programa de largo plazo, de hecho hay un programa monetario que vence a fin de año, con lo cual tenemos una visión muy cortoplacista. Es un Banco Central que ha tratado de tapar los agujeros con los instrumentos que tiene y que va a tener una prueba en materia de tensión cambiaria en el periodo preelectoral, como siempre ocurre, y que tiene los instrumentos como para sobrellevarlo, y bueno, tendremos que verlo en el terreno de la ejecución, la pericia que tiene para poder dominar esta tensión que se va a venir. Vos sabés que nosotros tenemos que hablar en el terreno de los supuestos siempre, porque pocas veces, vos y seguramente yo, que tengo muchos más años que vos, nunca he visto semejante, digamos así, intranquilidad y al mismo tiempo falta de previsibilidad en lo que puede pasar electoralmente, porque algunas veces, de alguna forma se le veía la pata a la sopa. Ahora se sabe de una paridad muy grande. Y en consecuencia hay que analizar los diferentes escenarios. Y uno de esos escenarios es, por ejemplo, que hay una ventaja importante de Cristina Kirchner en las PASO, lo cual hasta el momento de la primera vuelta puede llegar a provocar muchas turbulencias, sobre todo en un país que es bimonetario, que ya sabemos a dónde se refugia la mayoría de la gente, el dólar. Es decir, tiene espaldas Sandé, dice el Banco Central, para aguantar una semicorrida. Tiene espaldas para aguantar un proceso de compra de dólares y los cálculos que hacemos en la Fundación Capital de hasta 3.000 millones de dólares por mes. El último mes que tuvimos datos van a salir esta tarde y estimamos que en el mes de mayo ha sido menor. Las compras de dólares por parte de los argentinos han estado en los 2.400 millones. Es decir, que hay margen para una dolarización, pero no para una dolarización extrema. Seguro que es así. Ahora, la pregunta es la siguiente. Llegamos a la primera vuelta donde se podría repetir ese mismo resultado. De 2015. Es decir, que tenemos que llegar hasta noviembre con $3.000 mensuales. 3.000 millones, sí, sí. 3.000 millones. 3.000 millones. Es mucha plata. Bueno, exactamente, sí, por eso estamos calculando 18.000 millones para tomar en el periodo de 6 meses que va desde agosto hasta diciembre o desde fines de julio hasta diciembre, que puede durar el proceso de tensión cambiaria. Bueno, desde la Fundación Capital, ¿cómo están viendo la evolución hoy de la economía? Es decir, se llegó a un piso, se está subiendo un poquito, ¿cómo lo ven? Hemos dejado de caer, pero todavía estamos en terreno negativo. Nosotros recién en el tercer trimestre empezamos a ver números levemente positivos, pero comparándolos con un subsuelo, ¿no? Cuando uno sube del subsuelo, del segundo subsuelo al primer subsuelo, sí está mejor, pero sigue estando bajo tierra, y esta es un poco la situación que hoy tiene la economía argentina. Nosotros proyectamos que el tercer trimestre vamos a tener un crecimiento del 1,4%. Recordemos que la población crece por año un 1,6%, con lo cual todavía la producción por habitante, lo que cada uno de nosotros siente en su bolsillo, va a ser un lento proceso que ojalá, y yo creo que ahí hay una oportunidad en el próximo gobierno, sea el color que sea, que se plantee un programa de estabilización y de crecimiento y que marque un sendero para los próximos 4 o 5 años. Ahora, ¿han cambiado las condiciones de Argentina con este proceso de estabilización a la fuerza? De emergencia, yo diría, porque emergencia, estabilizar no ha estabilizado mucho, ¿no? Sí, le ha puesto paños fríos. Claro, le ha puesto el paño frío a una olla que está en ebullición permanente como es este país. Exacto. Pero yo digo, las condiciones en que estamos actualmente, ¿podemos llegar a aguantar un remesón externo como el que tuvimos hace un año? Es decir, condiciones internacionales muy difíciles, sobre todo por las tensiones que hay entre Estados Unidos y el resto del mundo. Sí. Yo veo condiciones internacionales favorables. En particular vamos a tener una prueba de esto este fin de semana en la cumbre del G20 en Osaka, pero tanto el presidente Xi de China como el presidente Trump, ambos necesitan una tregua. Sin duda el proceso de guerra o de distintas batallas entre China y Estados Unidos lo vamos a ver en las próximas décadas y vamos a tener distintos episodios. Pero el presidente Trump empieza, sobre todo más llegado al último trimestre, el periodo preelectoral en los Estados Unidos, y por lo tanto necesita calma, necesita no tener tantos frentes de batalla abiertos, y por lo tanto mi proyección es que va a haber por lo menos una tregua, y esto sin duda debería traer cierta tranquilidad a los mercados internacionales. De hecho, hoy hay una muy buena señal.
la empresa petrolera argentina, estatal argentina, YPF, ha colocado 500 millones de dólares y le ofrecieron 2.000 a una tasa del 8,75. Con lo cual, plata hay en el mundo, hay mucha liquidez, pero va obviamente hacia los buenos proyectos y hacia los buenos programas. Eso es lo que le falta a la Argentina. Claudio, viste que los mexicanos cuando algo anda mal dicen estamos fregados. La pregunta es, ¿hasta dónde estamos fregados los argentinos en este momento? Me cuesta generalizar. Y vos sos testigo de que yo estoy del lado de los que se equivocó, que esperaba algo mucho mejor de lo que terminó siendo. Entonces, cuando vos te preguntás, Claudio, ¿en qué te equivocaste? Pasa a tus profesores, ¿qué vi mal? Para haber sido optimista en un momento donde la cosa no salió. Y ahí lo primero que aprendí es a no generalizar. Porque los argentinos, depende. Yo te aseguro que hay un 30% de argentinos que les está yendo muy bien. Pero muy bien, inauguran edificios todas las semanas. Mercado Libre, Globan, Accenture, no sé. Tenés muchas compañías que les va bien, en Vaca Muerta. ¿Por qué? Porque fabrican cosas que la gente quiere comprar. En el mundo hay estudios de contadores que su universo es el mundo. Hay un 30% de argentinos que le va mal, muy mal. Y que les va a costar reaccionar. Por más que el país crezca, gane quien gane y crezca un montón, no necesariamente van a ser incluidos. ¿Por qué? Porque no tienen la preparación, por lo que fuera, por un tema de educación, claramente de educación. Y ahí tenés que dar trabajo, tiene que reactivarse la construcción o cosas que vos puedas tomar gente no tan preparada. Y hay un tercio en el que podemos llegar a estar incluidos vos y yo, en el que hacemos cosas que quizás la gente ya no compra. Entonces yo no le puedo echar la culpa, gana A, gana B. Lo que yo estoy haciendo, ¿le importa a la gente? Si yo voy a trabajar o no voy, ¿es lo mismo o ni se dan cuenta? Entonces, desde ese punto de vista hay transformaciones en el mundo en que es difícil generalizar. Y ahí te contesto, depende en el rubro que estés. Hay rubros que vas a despegar muy rápido y que no están en el horno, por el contrario. Hay rubros que pase lo que pase, van a seguir estando en el horno. Y hay rubros que dependen mucho más de cada uno. Jorge, ¿cómo puede ser que una persona con 12 procesos iniciados en la justicia, con 6 pedidos de prisión preventiva, pueda tener hoy 35% de intención de voto en este país? Un poquito más. ¿O un poco más? Sí. A ver, el voto de Cristina es muy fácil de explicar. Muy fácil de explicar. Vamos a apoyarnos en esta idea tuya del 35%. La mitad, legítimo beneficiado. Madres solteras, profesores universitarios que tuvieron los sueldos más altos de la historia en ese periodo, personal doméstico, industriales, gente que con las políticas del kirchnerismo pudieron mejorar su situación económica o social o sobrevivir de mejor manera en la Argentina. Eso es absolutamente natural, es un voto legítimo porque en la democracia uno vota al que lo beneficia. La mitad. De la otra mitad, te diría un tercio, voto ideológico. Gente que siguen pensando que los años 70 son el camino de la Argentina, con lo que eso significa. Y 2 tercios, el delito. El delito también vota. Bueno, vos tendrías que preguntarte por qué en la comparación de una persona con otra, una persona ofrece más seguridades que otra, digamos, ¿no? Eso te pasa a vos todos los días. Entre comerciantes a los cuales le comprás, a uno le crees más que al otro. ¿Por qué? Entre personas que conocés, a uno le crees más que a otro. ¿Por qué? Se llaman hilos invisibles. La psicología lo define como hilos invisibles. Hay situaciones donde la mente humana define en favor de una comparación sin ninguna razón objetiva. Hay personas que nos caen bien inmediatamente sin ninguna razón objetiva y hay personas que nos caen mal inmediatamente sin ninguna razón objetiva. La mente humana tiene sus complejidades y en la comparación, Cristina, Mauricio, una cantidad importante de las personas que están más desprotegidas en la Argentina sienten mayor protección en Cristina que en Mauricio. Osvaldo, ¿cómo está la economía y las finanzas de la provincia hoy?
están, digamos, dentro del contexto que estamos viviendo razonablemente bien, es decir, como uno lo esperaría, sufriendo esta tremenda crisis nacional que ha llevado a una caída en la actividad económica y inflación muy alta y que por lo tanto el indicador que creo que mejor refleja el problema es la recaudación, ¿no? Que está varios puntos por debajo. En el último año hemos perdido prácticamente un mes de recaudación, de los 12 meses como que hubiésemos recaudado 11. Eso, bueno, plantea un enorme desafío porque es fundamental en un momento sobre todo de crisis mantener operativo en operación el Estado, hay demandas adicionales, sobre todo temas sociales, bueno, está el plan de obra pública que hay que mantenerlo. Bueno, es un escenario no deseable, pero que creo que afortunadamente tenemos las herramientas como para enfrentarlo. Ustedes para terminar la obra pública, estoy hablando de la circunvalación, por ejemplo, ¿no? ¿Tuvieron que endeudarse? Sí, una parte de todo el plan de obra pública, una parte un poco menos de la mitad, se financió con deuda, pero bueno, una deuda a largo plazo, así que en promedio está unos 7, 8 años, digamos, la financiación y en momentos donde las condiciones de mercado lo permitían. Tiene lógica eso, porque es una infraestructura que se va a disfrutar durante muchos años, por lo tanto cargarlo en un solo presupuesto no tendría mucho sentido, hubiese llevado a hacer muchas menos obras de las que se hizo. Bueno, las obras afortunadamente ya están en la etapa final, con lo cual ya aún sin acceso a los mercados, que es lo que hoy ocurre, y con mucho esfuerzo por parte de todos los cordobeses, estamos encaminados a terminarla sin descuidar la parte operativa del Estado y todas las otras acciones que hace el Estado. Dice que hay signos de recuperación en la economía. ¿Cómo está la economía? Está transitando su periodo hasta final del mandato, bajo las condiciones que más o menos uno se imaginaba, la inflación alta declinando, la tasa de interés alta, más difícil de bajar, el nivel de actividad del agro superlativo recuperando la sequía, el resto una L, dentro de las generales de la ley. ¿Tiene hasta las elecciones? Sí, el nivel de actividad sí, porque lleva varios trimestres de fatiga, así que encontrar un piso firme está bien. No, yo atiendo todas las preguntas, pero hay preguntas que son incontestables o se siguen preguntando, pero ya está todo más o menos en términos de cómo se pensaba. El nivel de actividad, una L, excepto el campo, que anda mejor, y sin mirar pequeñas manifestaciones, si desestacionalizados, si la cuarta semana, si la tercera semana, si diciembre. Fuera de mirar así puntillosamente algo, una L. ¿Y el gobierno llega con un dólar amesetado hasta el 27 de octubre? ¿O las pasos pueden ser también un cambio de esta paz cambiaria? Bueno, la política va a influir. Yo he hecho las cuentas cambiarias estrictamente por oferta y demanda de dólares. Uno lo hace hasta las paso porque después, bueno, evidentemente algún resultado muy adverso para el oficialismo, un impacto va a tener. Y si no, al revés. Las cosas hay que decirlas como son. La gran mayoría de... No voy a usar la palabra mercado, porque cuando se dice mercado se excluye a la gente. Y la gente que ahorra también tiene sus miedos. Entonces Argentina tiene compra de dólares y dolarización genética por economía bimonetaria. Y hay veces miedo. Y tienen miedo si vuelve la administración anterior. Entonces todo el mundo lo dice y nadie se lo banca así. Si gana la administración anterior por mucho voto, entre las PASO y la elección, la gente va a sentir algún temor. Una cosa es cuando vos ideológicamente vas para allá, otra es cuando te equivocaste y te salió mal. Entonces siempre el que se equivocó tiene revancha, el que ideológicamente va para allá, la gente cree que si gana va a ir de nuevo para allá.
¿Hay posibilidades de salir, digamos, del ajuste del Estado, del déficit cero, o hay que renegociar el acuerdo con el No, que lo que acá hay que hacer es mucha docencia, porque nosotros estamos en un déficit cero, logrado a las piñas e insostenible en el tiempo. Porque es un déficit cero basado en una presión fiscal al sector privado, que es insostenible, y en un gasto público que el kirchnerismo lo dejó escandalosamente alto y que el plan Picapiedras con el fondo lo bajó parcialmente. Entonces, hasta que no baje a su promedio histórico, va a hacer falta bajarlo. No por Macri, por lo que recibió. Como nadie del gobierno lo quiso decir así, lo digo yo. Alejandra, tenés la oportunidad de estar en este congreso y hablar desde todo tu trabajo en la Secretaría. ¿Qué significa esa frase que vos repetís, que el ciudadano no tiene que ser un cadete del Estado? Sí, buenas tardes. La verdad es un placer estar acá. El ciudadano hoy opera como un cadete, porque cada vez que tiene que concurrir a una repartición debe llevar toda la documentación que quizás muchas veces esa misma repartición le ha otorgado en alguna oportunidad para cumplir un trámite. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos distintas vías de comunicación con el Estado y lo que debemos hacer como administrador, como agente público, es tratar de nosotros estar al servicio del ciudadano y no el ciudadano al servicio nuestro. Ser cadete del Estado es que el ciudadano está al servicio del Estado y debe proveer toda la información, toda la documentación cuando él quiere hacer un trámite, que mucha de esa documentación justamente ha sido otorgada por el propio Estado. Entonces, como el proceso de modernización implica cambiar la conceptualización de la administración pública. La administración pública nace en un concepto mirándose internamente, es decir, protegiendo a la gente. Es decir, ¿cómo hago yo para protegerme como agente de administrador que forma parte de un gobierno? Porque no había claridad en los procesos, no había claridad en los tipos de documentación que debían acompañar a cada solicitud en una petición determinada. Y entonces todo eso hacía que el ciudadano circulara. ¿Qué ha hecho puntualmente el gobierno para revertir esa situación? Bueno, estamos haciendo un proceso de modernización muy profundo. Desde hace bastante tiempo que lo venimos implementando. Recientemente se sancionó la ley, que es lo que voy a presentar acá, la ley 10.618, que es la ley que puesta en vigencia nos va a dar más fortaleza para poder seguir profundizando este proceso de modernización. Hoy tenés aspectos claves que no necesitas concurrir al Estado, digamos, presencialmente. Por ejemplo, todo lo que es la posibilidad de acceder a las jubilaciones o pensiones o tu historia de vida si sos parte de la administración pública o de algún organismo dependiente, ¿no es cierto?, de la Caja de la Provincia de Córdoba, se hace todo vía Internet. Podés pagar tus impuestos directamente a través de cajeros automáticos, con débitos, sin necesidad de concurrir y hacer esas largas colas de espera para ir a pagar un impuesto, especialmente, ¿no es cierto?, con lo gracioso y lo divertido que nos hacen los ciudadanos pagar nuestros impuestos. Hoy podés hacer las notificaciones, hoy son totalmente electrónicas y se está extendiendo a todos los campos de la administración pública. O sea, no vas a tener más esa necesidad de mandar ese carta documento o ese chofer con el automóvil cuando no encontrabas la ubicación de la persona que querías notificar. Todos los procesos van a tratar de estar, van a ser a distancia, tratando de que el nivel presencial sea lo menos, digamos, un canal adicional para aquellas poblaciones que quieren seguir ejerciendo su tramitación con el Estado a través de una vía presencial, ¿no? Y has alcanzado, has nombrado sobre todo rentas, Ministerio de Finanzas, la Caja de Jubilaciones, ya han modernizado su sistema. ¿Qué pasa con la salud pública en los hospitales donde hay que hacer colas o estar horas con el teléfono esperando que nos den un turno o se pueda revisar la historia clínica? Sí, ese fue uno de los procesos que empezamos con una licitación el año pasado. Hay una prueba piloto en algunos hospitales públicos que se está implementando. Obviamente todos los procesos de modernización llevan su tiempo. No es un tema
que de la noche a la mañana podés decir voy a modernizar esta área, me introduzco, vamos con la gente y hacemos el cambio. ¿Esto por qué? Porque evidentemente existe un proceso cultural que lo tenés que convencer, los diseños de la modernización surgen conjuntamente con la gente, hay también aparatología que hay que adquirir, y esto fue lo que hicimos todo el año pasado, compramos toda la parte dura para poder concurrir a las pruebas piloto de estos hospitales que van a ser en Capital y después se van a extender al resto de la provincia, y estamos implementándolo. Obviamente hay que trabajar con la gente, hay que hacer los desarrollos de infraestructura hospitalaria que se adecuen a las necesidades que impone este proceso de historia clínica digital, que es a lo que estamos por ver, y no faltará, antes de fin de año ya podrás ver la prueba piloto funcionando totalmente. Jorge, ¿hay escenario de balotaje en Argentina? Hoy por hoy todo se configura para que haya un escenario de balotaje, porque no parece haber una diferencia todavía de 10 puntos, y no creo que ninguno de los dos, sobre todo Cristina, digamos, que es la que tiene más posibilidades, pueda alcanzar 45 puntos, que es casi la mitad del electorado. O sea, estarías descartando en primera medida un triunfo en primera vuelta de alguno de los candidatos. Sí, lo descarto porque no hay ningún número hoy que indique que eso puede suceder. Esta fue la transmisión especial de Canal C desde el Congreso IAF en Sheraton Córdoba Hotel. Esperamos que hayas disfrutado de las entrevistas.